Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero platicar sobre la importancia de los procesos administrativos al interior de las empresas y cómo el llevarlos bien o de manera adecuada nos pueden ayudar a evitar muchos problemas. En México estamos acostumbrados al ahí se va, al ahí cuando llega la autoridad veo cómo lo resuelvo, al ahí cuando me vengan a cobrar ya veré qué le diré al abogado que me está requiriendo el pago y peor aún, ahí cuando venga la autoridad a ver qué le digo, cómo consigo una prórroga, prefiero que me multe para tener tiempo y ahí después veo cómo le doy cumplimiento a los requerimientos que me hagan. Y esto al final del día se convierte en tiempo, dinero, energías y sobre todo paz perdida en algo que no debería de ser. Y aquí, ¿cuál es la experiencia? Es que es común encontrar empresas en donde no tienen debidamente establecidos procesos administrativos desde los aspectos muy básicos hasta algunos más complejos. Por ejemplo, básicos, cómo emito mis facturas, cómo brindo la información respecto del RFC o de la cuenta bancaria en donde me deben de depositar. Y aquí se empieza a ligar temas interesantes. Por ejemplo, si yo tengo actividad con proveedores, clientes, pues se entiende que de manera natural debería de tener un contrato. Y en este contrato, por ejemplo, lo que hacemos nosotros aquí en la firma es vincular siempre, establecer ahí la cuenta bancaria y el RFC de a dónde se va a pagar y a quién se le va a pagar. Recuerden que ahora es un tema el que no tengas tu contrato protocolizado por el tema de la fecha cierta, que esto significa en qué momento se realizó la operación y si fue real la misma. Entonces, esto nos ayuda mucho porque si desde el contrato establezco el RFC y el número de cuenta bancaria y evidentemente pues el nombre del banco, habrá mucho sentido si de repente en el estado de cuenta bancario empieza a aparecer justamente los depósitos de tal proveedor o los pagos los pagos de cierto cliente y los pagos a determinado proveedor y empiezan a hacer sentido para la autoridad fiscal. Pero ¿qué pasa? Que tenemos, o en las empresas no tienen estos procesos, les decía que son muy sencillos en decir, a ver, vamos a realizar esta operación y entonces tienes que enviarle en la parte administrativa a nuestro cliente pues con mucha claridad cuál es el número de cuenta bancaria al que deben de depositar. Ya no se diga tratándose de personas físicas, porque a veces tienen 2 o 3 cuentas y entonces ¿qué pasa? Le dicen a un cliente, oye, pues deposítame aquí y resulta ser que es la cuenta bancaria de ahorro, pero o que utilizan para el negocio, pero de repente dicen, oye, no, ya se me viene el pago de la tarjeta de crédito, entonces deposítame aquí. Y entonces le piden al cliente que le depositen otra cuenta, ¿no? Y entonces empieza a hacer un galimatías con el tema de ¿y en dónde te deposito? O de repente el cliente pues ya está acostumbrado a que te deposite en la cuenta de la tarjeta de crédito y de repente le dice, y no era por ahí, tendrías que depositarme a la otra cuenta y entonces empieza a hacer un verdadero relajo porque no se tiene este procedimiento de decir, a ver, te envío con toda claridad el número de cuenta bancaria y además la persona del área administrativa estará al pendiente que los pagos o los depósitos se efectúen debidamente en esas cuentas bancarias, se reciban y a partir de estas mismas se generen los pagos, ¿no? Y bueno, no hablemos de procedimientos más complejos como por ejemplo sería el llevar un inventario debidamente. Hay empresas que requieren para tener un control de inventario muy complejo, ¿no? Por ejemplo, platiquemos de una ferretería, una tlapalería en donde se vuelve interesante saber cuántos clavos, cuántos metros de cable vendieron, cuántos focos fueron enajenaron, cuántos bultos de cemento o cuántos metros cúbicos de arena o grava o SASCAP
pudieron mover en determinado periodo, ¿no? Y entonces, pues no se establecen estos controles administrativos que van muy vinculados con el tema de la contabilidad. Muchas veces decir, a ver, quién es el encargado de cargar y descargar cierto camión de ladrillos, quién es el encargado de llevar el control de la venta de los clavos, no se diga si no tienen registros de ventas electrónicos o digitales. Y entonces, pues se vuelve un verdadero caos porque resulta ser que de repente, si hacen ya una especie de auditoría, pues encontrarán que hay muchos faltantes, que mercancía que se dio de más o que se recibió de menos, y empieza ya a tener un menoscabo importante. Y todo esto es por falta de procedimientos, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte operativa, y que aquí hay un área de oportunidad importante. Ahora, con el problema la fiscalización agresiva que hace el SAT con relación a la ausencia de facturas o de simulación de operaciones, pues es importante que cuidemos cada centavo, que cuidemos cada dinero que recibimos y cómo lo administramos para poder tener pues el flujo necesario o tener la viabilidad del negocio para poder operar. Y pues resulta ser que en estas faltas de controles administrativos estamos perdiendo pues justamente dinero por no tener control. Y entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces en este momento yo te invito a que revises, uno, si tienes procedimientos administrativos, dos, si los estás llevando a cabo, tres, si los tienes documentados. Y esto es muy importante porque imagínate que de repente la chica del área administrativa se enferma, se va de la oficina o simplemente tiene un contratiempo, no llega a la hora adecuada a tu oficina, a tu operación, a tu empresa, tu operación empieza y no tienes idea de cómo realizar ciertos aspectos. Si tuvieses un manual de procedimientos, es decir, el procedimiento documentado, pues simplemente lo sacas, lo revisas, se lo das a leer al que puede ser el relevo y de manera pues no instantánea, pero sí con mucha celeridad, puedes tener control respecto de esa operación, o bien no tienes que estar perdiendo tiempo en estar capacitando de manera manual o artesanal a un reemplazo, sino que a través de los manuales te puedes ayudar mucho y puedes abreviar muchos aspectos en relación con tu actividad administrativa. Y que además, ya en el momento de una auditoría fiscal, pues también estos manuales de procedimientos, los elementos que se recaban de estos procesos nos sirven como elementos de prueba, pues para acreditar que las operaciones que realizan los contribuyentes sí existieron, sí se dieron, se recabaron firmas, se entregaron en recibos, se documentó el movimiento de la entrada y salida de las mercancías, y de esta manera se puede robustecer el acreditar cierta actividad económica, sobre todo cuando el SAT cuestiona que haya sido así. Ahora, en México también tenemos un problema con relación a que no tenemos la cultura justamente de la elaboración de los contratos o de estos documentos que nos acrediten ciertas operaciones. Por ejemplo, en las cotizaciones, las comunicaciones no se resguardan, los procesos de venta no se documentan, tal vez nuestros agentes de venta están realizando llamadas, están realizando prospecciones por redes sociales, pero no tenemos estas evidencias que sin duda se deben de guardar para que en caso de que la autoridad cuestione, tengamos los elementos de prueba para demostrar que no solamente se realizaron operaciones aisladas o sin sustento, sino que por el contrario se documentaron, se guardaron, se fortalecieron de tal forma que sí son reales estas operaciones, ¿no? Y, por ejemplo, un vicio de los procesos o de los procedimientos puede ser la falta de señalar en una hoja la fecha o la firma, y entonces de esta manera, aunque se realice el proceso, si no está completo, si no está debidamente cuidado, puede quedar como falso o a la mitad, y de tal forma no se tiene la fortaleza necesaria para demostrar justamente las operaciones. Ahora, estamos en una época en donde muchos de estos procesos se han convertido muy digitales, o inclusive ya tal vez el papel, la firma, el visto bueno, la revisión ya se empieza a perder.
De ahí que cobre relevancia la manera en que resguardamos estas comunicaciones nuevas o digitales, ¿no? Por ejemplo, en la oficina, el WhatsApp se ha convertido en una herramienta importante de trabajo. Inclusive yo me atrevería a pensar que con más importancia que el correo electrónico. Y entonces, pues ustedes dirán, oye, y estará bien que yo tome foto de la pantalla y las imprime y las guarde. Pues yo diría que sí, si de alguna manera ahí está la evidencia que a través de ese medio te mandan la cotización, a través de ese medio tú diste una cotización, hiciste un descuento, materializaste la operación, todo eso lo tendrías que resguardar. Y aquí viene otro tema importante, ¿no? A veces por la operación misma resulta ser que todas esas comunicaciones o esas evidencias están en los teléfonos o en los dispositivos digitales o electrónicos de los empleados, pero no de la empresa. Y entonces ahí se vuelve otra vez interesante, porque si el empleado renuncia y se va, pues evidentemente se lleva su teléfono, se lleva su computadora y no nos dejó este respaldo o esta bitácora en donde podamos demostrar pues que su trabajo era justamente prospectar, o que su trabajo era justamente vender, o que su trabajo era llevar los controles de entradas y salidas de ciertas mercancías. Y entonces nunca lo vamos a tener, nunca lo vamos a recuperar, y de ahí es un área de oportunidad importante. Finalmente, compartirles que esta semana estamos apoyando a un cliente con el seguimiento de una auditoría. Y entonces él contrató una empresa que a su vez le subcontrata el personal, y existe la obligación de que esta empresa le entregue justamente con los comprobantes de las retenciones de nómina. Resulta ser que nunca le entregó sus comprobantes durante todo el ejercicio, y entonces preguntándole a mi cliente le decimos, oye, ¿y quién era el encargado de hacer este tema, de cuidar el proceso, el procedimiento de, oye, me mandas el cálculo del pago de la nómina o de la subcontratación, te pago o lo valido y después te autorizo el pago, y en consecuencia o antes del pago deberías de estar recibiendo los comprobantes de estos pagos o las constancias de retención, todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de esta obligación? Y justamente en ese momento descubrió que no había asignado a nadie para cuidar ese proceso, ¿no? Y entonces ahora pues le estamos pidiendo al proveedor que nos ayude a mandarnos la evidencia de que cumplió con su obligación, pero estamos hablando que estamos después de 2 años pidiendo estos documentos, ya con el tiempo encima para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y pues aquí hay una evidencia, una muestra muy clara de que la falta de un proceso te puede causar un conflicto. Entonces, la recomendación es cuiden sus procesos, verifiquen sus procesos internos, y si los tienen, fortalezcanlos, y si no los tienen, por favor, hay que implementarlos, porque eso les puede ahorrar dinero, dolores de cabeza, y sobre todo el no perder la paz o la tranquilidad de que tenemos los elementos para poder atender debidamente una auditoría o algún requerimiento de autoridad. Sin más, un gusto nuevamente estar con ustedes, y nos vemos en la próxima cápsula.